A conferencia de hoxe fecha o ciclo dedicado ao ano da luz. O ano da luz, como saben vostedes, foi o ano 2015, pero ainda así, 2 meses despois, tampouco significa nada, por tanto, esta conferencia de alguma maneira pega a darle o broche a outras onde se falou da luz desde o punto de vista da súa construcción, do que significa a luz, é dicir, desde o punto de vista da física, da física máis teórica, pero como tamén moitos de ustedes puderon comprobar, expresada de unha maneira fácil de chegar a xente. Hoxe temos outra visión da luz, unha luz, o que significa a luz para unha paisaxe, o que significa a luz para a historia, en definitiva, o que significou a luz para os faros en Galicia, para a nosa contorna, para a nosa propia historia. É outra visión máis pluridisciplinar, máis aberta, que creo que é unha maneira boa e aceitada de rematar este ciclo dedicado ao luz. Para ello, temos a satisfacción de contar con don Carlos Nardiz, que nos vai a facer a súa pequena biografía, é moi extensa, pero que nos vai a facer a pequena biografía tamén o amigo Iago Seara. Muy brevemente, porque protagonista Carlos, ¿no? Pero sí é interesante que se fale da luz construída, da luz edificada, ¿no? Que é un pouco como podría sintetizarse en ese contexto insolidario e indisociable entre territorio que soporta, territorio marítimo e terrestre, e un edificio que está aí para resolver e axudar e cazar e deixar claro os avances técnicos e paisajísticos constructivos de que como funciona eses instrumentos, esa ferramenta de cara a ciencia, tecnoloxía e medio ambiente relacionado ca navegación. Por lo tanto, penso que a persoa que se escolleu polo directivo do TMO penso que é moi aceptado, ¿no? Dentro deste contexto que volvo a repetir da luz construída, ¿no? Carlos, conocemos Carlos Maiseu, ali cando se estaba montando a administración de cara a protección e conservación do patrimonio cultural de Galicia, material, ¿no? Inmóvil. Por aquel entonces era moi necesario facer grandes esfuerzos para a catalogación e inventariado de aqueles elementos significativos que, estando presentes no territorio, conformaban e definían os territorios. Non estou a falar, neste caso, dos faros, que encaixarían perfectamente, pero en aquel momento era importante determinar cuáles son aqueles elementos da ingeniería histórica que eran en aquel momento e se empezaba a identificarse a ciudadanía con eles como parte do seu patrimonio construído e identitario. E, básicamente, había que facer ese vasto inventariado, catálogo das pontes de Galicia. E ali, a Consellería, recordo que se encargou a Carlos con un grupo de amigos, enxeñeiros de caminos, e segundo Alvarado e Manolo Durán, que levaran adiante ese vasto traballo que desde logo ordenou moi ben todo aquilo de que iba a ser despois a enxeñería histórica, a enxeñería que era a parte da memoria e da propia colectiva de Galicia, de cara a un experimento que creíamos que podíamos construir, que tiñamos unha idea de país e que podíamos construir estas pezas tan ensamblando todo un territorio, nos parecían imprescindibles, ¿no? Evidentemente, Carlos, en aquel traballo, creo que se manifestou como un enxeñeiro, pero moi humanista, en que creíamos que se había confluido en él esas dúas, e os seus compañeros, esas dúas tendencias ou tensións que eran moi importantes. Carlos tamén, en aquel momento, empezou a poder colaborar a administración autonómica en aspectos e cosas moi interesantes, como empezar a crearse unha idea de criterios e metodologías para intervir en esos monumentos, en esos edificios, en construccións
inventariadas e catalogadas, que debido a aquel gran inventario se sabía en ese momento a precariedad, o seu mantenimento e conservación. Por lo tanto, tamén surgiu aí unha especie de necesidade de experimentar esas técnicas de conservación e restauración en la propia enxeñería histórica que demandaba conservarla, porque conservarla se creían que era conservar tamén os países. Por tanto, se pode falar muitísimo en estos aspectos de Carlos, pero eu creo que chegan da Londro para dar o perfil, volvo a repetir, humano e enxeñería humanista de Carlos. Non por ello temos que tamén olvidarnos en decir que él realmente estaba dentro dunha trayectoria que a nos tamén nos interesaba muchísimo, esa interrelación arquitectos e enxeñeiros, que era a súa vinculación a Fernández Ordóñez, enxeñeiro, ao cual eu penso que aí tamén tiña un bon mestre. Bueno, podíamos decir moitas máis cosas, pero que non se queda o perfil. Pero decir que tratar os faros como esa luz construída, máis que función, dá unha forma, non? Eu diría que máis razóns varias que dan esa forma, non? E esa forma son os faros. Eu estou convencido que Carlos nos vai a deleitar con isto. Por lo tanto, para mí é unha delicia presentar a Carlos, pero tamén é unha delicia presentar en esta asociación Ateneo unha conferencia como esta de Carlos, porque eu teño unha especie de afecto hacia o Ateneo, porque por algún motivo fui presidente do Ateneo de Ourense en aqueles anos difíciles de 1991 e que realmente quedei moi pegado a esas institucións dos Ateneos e os ateneístas que son vostedes, por os cuales non me estou postulando para ser Ateneo ni moito menos, para a miña cuota de ateneísta está, pero sí teño un enorme afecto e unha enorme consideración a todos estes esfuerzos de reflexión críticamente sobre as cousas que acontecen na sociedade. Penso, unha vez máis, que Carlos é un enxeñeiro, un conferenciante que pode dar unha reflexión crítica sobre o tema que lles interesa e que vostedes organizaron e invitaron por eso a Carlos. Pues nada máis, muchas gracias. Muchas gracias al Ateneo por invitarme a este ciclo. Cuando Paco Díaz Fierro me llamó hace unos días, yo inicialmente pensé que debía ser otra persona a la que diese la conferencia, ¿no? No soy un especialista de faros, pero me dijo que pensaba que yo tenía una visión transversal de la ingeniería y que podía hablar de cosas que no eran específicamente técnicas, también integrando la propia componente técnica. Por tanto, desde el punto de vista técnico no intentaré entrar mucho y en este título que el otro día me sugería Emilio, pues es como una especie de descripción de lo que voy a decir, ¿no? Faros en Galicia, porque me voy a referir a los faros de una forma más amplia, un contexto más amplio desde la historia, porque la ingeniería no se entiende desde la historia, desde la ingeniería, desde la componente técnica que tiene la sobreingeniería y luego la capacidad que tiene la sobreingeniería de crear los paisajes. Frente a la imagen que muchas veces se ha trasladado de la ingeniería, de los estudios de impacto ambiental, yo soy un enorme defensor del papel que tiene la ingeniería en la construcción del paisaje, de las ciudades, de los territorios rurales con los que nos movemos normalmente se entienden sin la sobreingeniería. Y terminaré mi intervención intentando trasladar cómo desde el arte, fundamentalmente desde la pintura, desde la acuarela, desde la pintura, se han, sobre todo a través de un personaje que luego comentaré y que nos dejó hace poco, pues se han aproximado a esa emoción que puede representar lo que son las obras de los faros y todo es un emplazamiento tan privilegiado, ¿no?, para señalar a los navegantes, ¿no? Como he traído y elegido fundamentalmente esta mañana en donde no debo de venir, antes se lo he dicho a Paco y a Emilio con el catarrazo que tengo, y la verdad es que esperaba encontrarme aquí con 10 personas, ¿no?, con gente
digamos, tan asiduo a este tipo de actos, ¿no? Y me alegro de venir y haré de alguna manera ese esfuerzo para ver si soy capaz de contar en el tiempo que me han asignado este tipo de cosas. Por tanto, habrá una presencia importante de imágenes, haré un ligero comentario de esas imágenes y luego me han dicho que hay un cierto debate, por tanto, aquellas cosas que queden pendientes, si alguno de ustedes quiere preguntarme, pues fenomenal, intentaré el ampliar. Bueno, claro, estamos en un finisterre, ¿no? Álvaro Cunqueiro, que era mondoñedo, decía que nadie vive impunemente en un finisterre. Que vivía en el interior, todo Galicia, de alguna manera, es un finisterre, ¿no? Y las relaciones que ha tenido Galicia con el mar, sobre todo por las dificultades que ha tenido para relacionarse con el interior, han sido importantes. Por tanto, vivimos una franja límite entre la tierra y el mar en donde han sucedido muchísimas cosas. No estamos en el mar Mediterráneo, la civilización clásica fundamentalmente se asocia al mar Mediterráneo, ¿no? Pero ya tenemos desde aproximadamente el siglo VIII, el siglo VII a.C., ya navegantes que anteriormente se estaban moviendo a través del Mediterráneo, que ya estaban accediendo a las costas atlánticas. ¿Por qué eran interesantes las costas atlánticas? Porque era interesante comunicar Gales, la salida del Mediterráneo y el Atlántico, un finisterre, la Gallaecia en la que vivimos, o los finisterres de las Islas Británicas, por un material muy buscado en la antigüedad que era el estaño. El estaño era un material fundamental para la fabricación del bronce y ya desde la antigüedad, en el caso de Estrabón, claramente está haciendo referencia al Golfo Ártaro como un lugar importante en ese suministro del estaño y esas relaciones que se producen entre los finisterres atlánticos. Por tanto, ya incluso antes de la época romana tenemos una navegación atlántica, evidentemente dependiendo de las condiciones de los temporales, a lo largo del litoral atlántico, que ya en la época romana está perfectamente consolidada en la localización de una serie de puertos que hacen de refugio respecto a los temporales que se puedan producir en el Atlántico. Es el caso de Orisipu, la actual Lisboa, es el caso de Portus Calen, el actual Oporto, es el caso de Brigantium, Farum Brigantium, el actual A Coruña, por lo tanto una serie de puertos que servían de estancias en esa navegación a gran altura que ya se estaba produciendo en la antigüedad, ¿no? Por lo tanto, esa navegación a gran altura de esos barcos de vela necesitaban unos elementos de señalización a través de la costa, ¿no? Es decir, el que la Torre de Hércules, que la Torre de Hércules esté situada en ese lugar no es una decisión arbitraria del hombre, es una decisión señalada por la naturaleza. Yo hago una cierta interpretación de la transformación de la red viaria, tanto los caminos terrestres como las vías fluviales, como las vías marítimas, en donde es la naturaleza la que está señalando al hombre los recorridos, en donde el hombre previamente se localiza de alguna manera. Por lo tanto, no podemos entender el emplazamiento de este faro, me referiría a los faros de una forma más amplia de la antigüedad, en este tómbolo de la ciudad de La Coruña, en algún plano un poco para demostrar el doble mar que tenía La Coruña, sino es un emplazamiento señalado por la propia naturaleza. Y ahí es donde el hombre localiza este faro para señalizar esas relaciones marítimas que está produciendo a lo largo del mar. Como tampoco podemos entender, y he traído en la parte de abajo dos planos del siglo XVI, XVII, de lo que era la Gallaecia, no la Gallaecia romana, sino de los mapas de Galicia, con esa presencia singular del mar. No sé si ustedes saben que Galicia tiene la mayor longitud de costa de toda España, más que las Islas Baleares y más que las Canarias, precisamente por la forma en que el mar penetra a través del interior de las rías, en donde esas rías son elementos de refugio, y lo han sido así históricamente, respecto a la navegación marítima. Y en esos elementos de refugio se han producido puntos singulares desde el punto de vista de la comunicación terrestre. El mapa que tienen
en la parte derecha, abajo, que es de Pontevedra, en donde en esos puntos de ruptura de carga entre la navegación marítima y el transporte terrestre, ahí es donde se han potenciado las relaciones comerciales. Por lo tanto, Galicia no lo podemos entender ni en la antigüedad ni ahora, debate respecto a los puertos actuales, sino esas relaciones que existen entre las rutas terrestres y las rutas marítimas. A consecuencia del trabajo que hicimos, precisamente en un laboratorio que tenemos en la Escuela de Ingeniería de Caminos, cartográfico como apoyo a la declaración de la Torre de Hércules como Patrimonio de la Humanidad, uno de los esfuerzos que se hicieron desde el punto de vista cartográfico fue intentar razonar en estos términos de emplazamiento. A costa de la Morte, que tiene toda una historia de naufragios, tiene además unas condiciones geográficas singulares, ¿no? Manolo Rivas dice que estos salientes que se producen en las puntas en las costas son como barcas de piedra. Son como barcos que penetran en el mar y que definen dentro de ese litoral como un doble mar. El mar que no está protegido por los vientos del noroeste y por los vientos temporales, y el mar en donde va creciendo históricamente el puerto y la propia villa. Hay una relación biunívoca entre el crecimiento de las villas y el crecimiento de los puertos, y eso es perfectamente entendible tanto en las ciudades como en las villas. Por lo tanto, esta imagen del litoral, antes comentamos el tema de las diapositivas, porque una imagen sucia, sacar una diapositiva, escaneado esta mañana, no tenía la otra imagen en ese momento, ¿no? Pero esa imagen de Galicia desde un borde irregular en donde esas puntas están penetrando en el mar y están delimitando distintas condiciones de contorno desde el punto de vista de la protección y del refugio de la navegación marítima, es una aproximación importante para entender el papel y la singularidad de los puertos en Galicia. Esta cartografía que hicimos también entonces como apoyo a la declaración de la Torre de Hércules, en donde la torre aparece ahí como un elemento singular, no se entiende en relación a las formas terrestres, sino en ese espacio perfectamente identificado ya en la antigüedad del Golfo Árabo. Es decir, un golfo, entendido entre el Cabo Las Sisargas y entre el Cabo Prior, en el cual están penetrando las rías y en donde las distintas formas de la naturaleza están delimitando espacios de refugio. En ese lugar es donde se localiza lo que hoy es el faro más antiguo del mundo y por eso ha recibido ese patrimonio de la humanidad. Cuando vemos una ciudad como La Coruña, aquí todavía, es que tampoco tengo un ratón para, pero bueno, lo voy a hacer de forma sugerente, ¿no? Sí, pero no sé si podría ser, ¿no? Sí. Cuando uno ve la fuerza con que en este plano del 18 de La Coruña se representa la Torre de Hércules antes de la restauración, que se empezó en el año 88-89 y se terminó en el año 91, de lo que era la ciudad de La Coruña, cómo se representaba la ciudad de La Coruña, la torre, el faro, tenía prácticamente la misma escala que la ciudad construida. Es decir, en la mente de quien estaba representando a la ciudad de La Coruña, a mayores de las formas geográficas, del tomo, el mar saltando desde un lado al otro y el espacio protegido correspondiente del puerto. Por tanto, Coruña tiene un doble mar, un mar, los que son de La Coruña o que conocen La Coruña saben que en estos momentos el mar de Riazor es un mar bravo, en donde no hay quien le detenga. El mar en donde surge la ciudad es un mar protegido por las formas correspondientes de la costa, es decir, de la ciudad bella, del castillo de San Antón, de un dique natural que ya tenía y que protege frente a los vientos noroeste. Por lo tanto, el que se localice en esta ciudad el faro romano más antiguo del mundo en estos momentos tiene que ver con la orientación para entrar en el puerto, lo que ha sido el espacio natural en torno al cual ha ido creciendo históricamente el propio puerto de La Coruña.
Hoy está perfectamente estudiada tanto la restauración de Eustachio Giannini. Eustachio Giannini era un ingeniero militar, naval, estuvo en América, estuvo aquí, en esos momentos quien realizaba la mejor arquitectura, los arquitectos eran los ingenieros militares, porque tenían mayor oportunidad de hacer esa arquitectura. La gran arquitectura del 18, en La Coruña, está proyectada por ingenieros militares. Aquí en Santiago, el edificio en donde hoy está el ayuntamiento, donde está el Consejo de Cultura Galega, está proyectado por un ingeniero militar que se trajo el marqués de Segarra a mediados del 18, porque aquí no había técnicos en España, se llamaba Carlos Lemaú, para proyectar el canal de Castilla. Y al mismo tiempo que tenían formación en obras militares y en obras civiles, tenían formación arquitectónica, realmente apoyadas en un lenguaje clásico. Carlos Lemaú proyecta ese edificio en un espacio tan complejo como es enfrente de la fachada del Obradoiro. Por tanto, cuando se encargaba un proyecto de intervención en un edificio, en este caso de restauración singular, en el cual se venía reconocida la ciudad, se encargaba a un ingeniero militar, aparte por consideraciones administrativas, ¿no? Aquí tienen ustedes la doble imagen, la imagen de la Torre de Hércules en 1788, 87-88, antes de efectuarse la restauración, y la imagen de la derecha es la imagen del proyecto de restauración que se termina en el año 91, que hace Eugenio Giannini. Es un trabajo muy interesante desde el punto de vista de la restauración. Él está recogiendo las ventanas que existían anteriormente, de cómo había llegado la fábrica romana de la Torre de Hércules, una fábrica que hoy podemos distinguir cuando subimos a través de las correspondientes escaleras de la torre, y cómo está reproduciendo la huella de lo que eran las escaleras de acceso a la parte superior de la linterna. En aquella época los faros eran fundamentalmente hogueras de leña y necesitaban los correspondientes combustibles para poderlos iluminar. Por tanto, un faro, es decir, elevar la luz a una cierta altura, era incomprensible sin unas rampas de acceso para subir los propios materiales. Cornide, cuando escribe en 1792 unas investigaciones sobre la fábrica de la Torre de Hércules, no tiene claro cómo se subían esas maderas a la parte de arriba de la torre para poder iluminar desde el propio faro, ¿no? Él pensaba que se habían colocado una serie de pies, él señalaba 8 apoyos, de tal manera que en esos 8 apoyos se estaba apoyando una rampa, y además él la identificaba como una rampa de piedra para subir a la parte de arriba. Esto no es así, incluso había interpretaciones posteriores que no creían en esa solución y que pensaban que los romanos lo hacían todo, fueron capaces de construir una rampa volada. Esto no era posible porque la rampa volada de madera hubiera sido posible con una serie de rotantes pegados a la fábrica, pero eso necesitaba una obra permanente. No he hecho esta reflexión, pero los faros están sometidos a todo tipo de temporales, a todo tipo de agresiones, cuando una rampa de madera hubiera desaparecido muy pronto. La interpretación que luego se ha demostrado a través de la arqueología, cuando la Torre de Hércules se quemó como consecuencia del mar Egeo, es que los romanos construyeron un doble muro, es decir, un muro exterior a la parte que se conservaba, y en ese doble muro, cual desde el punto de vista ingenieril era muy lógico, apoyaron esa escalera de acceso perimetral para subir hasta la parte de arriba. Lo que hizo Giannini fue recoger esta forma y al mismo tiempo ordenar compositivamente una serie de ventanas de acuerdo con un lenguaje arquitectónico que seguía fundamentalmente la ingeniería en el 18, que hoy constituye la imagen de la propia torre. Y a mayores, el sobreponer un cuerpo superior, sobre todo para la alimentación de la propia hoguera, que es la que servía fundamentalmente para señalar a los navegantes la luz y la presencia correspondiente del puerto. No voy a entrar en otras historias míticas que han gustado mucho, que si Hércules, que si Breogán,
forman parte también de la leyenda de las torres y forman parte también de las leyendas de los faros, son importantes porque han sido interiorizadas por la literatura y por la historia, pero me voy más quizá a unos argumentos técnicos que están detrás de la construcción de este tipo de obras. El dibujo que tienen a la izquierda es del propio libro de Cormide, en donde él hace esa interpretación de esos pies que están sosteniendo esa rampa, y el de la derecha, que está reproducido también en el libro de Cormide, que eran los grandes ilustrados de la segunda mitad del XVIII de Galicia. Al archivo aquí a la biblioteca se encuentra un tratado maravilloso sobre los caminos de Galicia, por lo tanto, este tipo de ilustrados del XVIII que se preguntaban por todo en este sentido y trataban de investigarlo. Y si no lo tienen, el escrito que en su momento hizo sobre las investigaciones sobre la Torre de Hércules, aunque está desfasado desde el punto de vista técnico, sí es interesante, ¿no? Sobre todo lo bien que está escrito, por el diálogo que en ese momento mantenían con este tipo de obras. Bueno, la restauración que hizo Giannini introdujo también algo que es por lo que hoy accedemos a la parte superior de la torre, que es una escalera. Una escalera que integró entre los 3 pisos que fundamentalmente constituyen la torre y por la cual hoy con dificultades, pero merece la pena esa experiencia, si alguno de ustedes no lo han hecho, porque están continuamente en contacto con la fábrica romana, es decir, con los sillares romanos que constituían la fábrica de la torre, y es uno de los argumentos que se han utilizado para demostrar la singularidad de la torre y para que hoy sea patrimonio de la humanidad. Hoy, en el año 98, 99. Cuando los fotógrafos de mediados del 19, como Lauren, Stolico, fundamentalmente eran fotógrafos franceses, aunque había a la hora de nuevo fotógrafo español, llamaba Sánchez, fotografían aquellas obras más representativas de la España del 19, se están relacionando mucho con las obras de carreteras, porque están viendo que las obras de carreteras tienen una enorme capacidad de transformación del paisaje. Fotografían los ferrocarriles, por tanto nos estamos relacionando con fotografías de estaciones, de los puentes, puente de Tui, y fotografían los faros. Para esos fotógrafos de mediados del 19, los faros les parecen obras pintorescas, obras dignas de fotografiarse, y una manera de relacionarnos con estas fotografías como la que tienen a la izquierda es a través de estos reportajes fotográficos, a veces encargados por la propia administración, por el propio ministerio, se llamaría el fomento de las públicas, en su momento, que le interesaba dejar constancia de las obras en este sentido, de las señales marítimas que existían sobre el propio litoral, y una de esas señales marítimas más importantes era el faro romano de A Coruña. Este faro ha sufrido distintas transformaciones, aunque manteniendo prácticamente la restauración de Giannini, no se ha tocado la fachada, pero sí ha habido actuaciones sobre el entorno, fundamentalmente cuando en el año 95 se quemó como consecuencia del mar Egeo. Hay toda una historia detrás de los naufragios de Galicia, no solamente la costa a morte es conocida por esos naufragios del siglo XIX, fundamentalmente los barcos a vela, sino que hay toda una sucesión de naufragios del siglo XX, algunos muy recientes, como el Casón, el mar Egeo, el Prestige, donde el mar Egeo, en el año 92, que se incendió frente a la península de la torre, pues llegó a quemar la propia torre, y eso obligó el mar que con eso venga a un proceso de restauración muy interesante de su fábrica y también de su entorno. Bueno, A Coruña, el faro A Coruña era uno de los faros de la antigüedad. La antigüedad tenía una presencia de faros, sobre todo en el mar Mediterráneo, bastante densa. Los grandes puertos, esto es muy sensible,
Los grandes puertos del norte de África, como Cartago, que es el 9, Benimana, que es el 10, que es un faro que se asoció históricamente al de La Coruña, o el faro de Alejandría. Será raro que ustedes no hayan oído hablar del faro de Alejandría. Fue un faro mítico, resistió prácticamente hasta el siglo XIV, estaba situado en la desembocadura del Nilo, se había construido en el siglo III a.C., con una altura impresionante, y fue destruido por un terremoto, ¿no? Por tanto, el hombre no pudo con él, pero sí los terremotos. Los terremotos son, cuando actúan en estas obras verticales, muy bien en los edificios altos, es un elemento que provoca la caída de este tipo de edificios. El resto del mar Mediterráneo estaba surcado, en este sentido, de faros, puertos como de Roma, como Ostia. Para la entrada al propio puerto, pues Osoli o Messina necesitaban sus propios faros de entrada, sus elementos de señalización para la navegación. La navegación no es la navegación placentera del verano, la navegación es la navegación de los temporales en invierno, ¿no? En donde el mar y la naturaleza se revelan, en donde cualquier tipo de señal que uno encuentre en la costa es bienvenida por parte de los navegantes. ¿Qué es lo que ocurría en Galicia? En Galicia el 3 es el faro de A Coruña. Yo tengo dudas en este sentido, pero se ha asimilado al faro de las Torres de Oeste. Las Torres del Oeste, lo conocerán ustedes, están en la entrada de la Ría de Arousa. Gelmírez se protegió de alguna manera para la entrada a través de las correspondientes torres, por tanto las torres más defensivas que señalizadoras de la entrada correspondiente a Luya, o se ha asimilado también la torre de la lanzada, a los restos que quedan de la lanzada, a un faro romano. Yo tengo dudas y casi certezas, porque no hay sillares romanos detrás, y lo que sí hay es una fábrica posiblemente medieval. Eso no quiere decir, al igual que los puentes, que no existiese ahí anteriormente también un elemento de señalización de origen romano. Pero la fábrica que tenemos, a diferencia de lo que ocurre en La Coruña, es una fábrica claramente romana, es una fábrica medieval, ¿no? Independientemente que el emplazamiento hubiera sido localizado ya en la época romana, ¿no? O para el paso al Canal de la Mancha, pues tienen ahí dos faros, como el faro de Dover o Boulogne. Por tanto, en aquellos lugares en donde la costa se aproximaba a la navegación, el faro, como elemento orientador en esa etapa de los temporales, pues era siempre bienvenida, ¿no? También en el medievo, a mayores de estos faros de la lanzada y del oeste a los que me acabo de referir, se conservan en España un faro singular, que es el faro de Portopí. El faro de Portopí está en Mallorca, es un faro singular. Hay gente que señaliza también con un faro de origen romano la Torre del Oro en Sevilla, pero más bien era una fortaleza defensiva, ¿no? Por lo tanto, ese papel que tenían, ese doble papel, y Portopí también, de alguna manera, una fortaleza defensiva, ese papel que tienen en el medievo como orientadores de la navegación, pero al mismo tiempo un papel defensivo, pues está muy presente en estos faros del medievo. Realmente la época moderna de faros empieza ya en el siglo XVIII. Los ingleses, en el mundo de la ingeniería, tenemos un debate respecto a la formación de la ingeniería, respecto a si el debate es un debate muy teórico, muy científico, pero con muy poca componente práctica, o la formación debe ser una formación más práctica. El modelo francés es un modelo del cual lo hemos heredado los ingenieros de caminos en Europa y en las ingenierías, por ejemplo la italiana o la portuguesa, y en gran parte la alemana también, que tiene una raíz científica, como enlazar con este ciclo, ¿no? Es una formación muy matemática, muy científica, y ya va a entrar luego la práctica. Sin embargo, cuando uno estudia la historia de ingeniería, los faros como los puentes, se da cuenta que los mayores encuentros constructivos han sido, por ejemplo, la ingeniería del 19 está muy clara, por parte de aquellos ingenieros que anteriormente han tenido una formación muy práctica y que no tenían una formación científica muchas veces adecuada, ¿no?
caso de Brunel lo tenía en inglés, hace el primer puente colgante, maravilloso, en el estrecho de Menei, ¿no? Cuando otro ingeniero francés, el gran profesor de l'École de Pont-et-Chaussée francesa, que era Navier, con toda su carga teórica y su descubrimiento de la electricidad, cuando intenta hacer un puente colgante sobre el Sena, se le cae. Por lo tanto, ese doble componente teórica y práctica, a mayores de la enseñanza de historia, defiendo la historia fundamental para entender la ingeniería, yo creo que es una aproximación fundamental para todo este tipo de cosas. Son los ingenieros ingleses, un ingeniero llamado John Smeaton, cuando a mediados del 18 construye un faro, que es el faro de Eddystone, un faro que lo habían intentado, llevan intentando desde el principio del siglo XVIII, primero incluso a través de una construcción metálica que se lo había llevado al mar, pero hasta que este ingeniero a mediados del XVIII no logra trabar bien los sillares con respecto a la roca. Es decir, el faro no es algo que dejamos encima de la roca, y además en este faro de Eddystone es un faro que está sobre un arrecife, es una isla alejado de la costa, por tanto está sometido a todo tipo de temporales. Es decir, no es lo mismo un faro que está a 50 metros sobre el nivel del mar, en donde el mar no le está afectando, que un faro que está en una isla artificial en el propio mar y que está afectado por todos los tipos de temporales, en donde los condicionantes estructurales y los condicionantes constructivos son muy distintos. Por tanto, a pesar de que la ingeniería en esta isla, en este arrecife, se había enfrentado con este faro para señalar el acceso al puerto de Eddystone, es un puerto que está en el sudoeste de Inglaterra, no había sido capaces. Por tanto, la ingeniería no podemos entenderla solamente desde el punto de vista histórico, ni siquiera desde el punto de vista estructural, sino que la parte constructiva es un elemento fundamental cuando nos estamos enfrentando con las condiciones de la naturaleza. Y faros, incluso como este, metálicos, que es otro faro inglés, pues al final el mar terminaba tirándolos. Es verdad que este faro de Eddystone desapareció hace el año 1880 y tantos, pero por consideraciones técnicas, por la propia administración de faros o de señales inglesas, llegó a la conclusión de que había que hacer un faro más moderno. Cuando se empieza en España esta etapa de construcción de faros ya de una manera generalizada, a partir del año 1847, ligado a los cambios que se están produciendo en la navegación, hasta entonces la navegación era insegura, era una navegación a vela, pero es a partir de mediados del siglo XIX cuando se empieza a aplicar la máquina de vapor a los barcos, la regularidad de transporte es mayor y cuando identificamos ya las primeras intervenciones en los puertos. Ejemplo, si uno intenta entender el puerto de La Coruña, el primer proyecto serio de transformación del puerto se hace en los años 60, que es el malecón, donde se gana terreno al mar y de ahí está saliendo el correspondiente dique como parte de la imagen de La Coruña, porque la navegación en ese momento está sufriendo como consecuencia de la aplicación de la máquina de vapor a los barcos anteriormente movidos a vela, un cambio totalmente radical en donde esa navegación a vela que no permitía anteriormente la regularidad está permitiendo esa regularidad de transporte y la propia transformación de todos los frentes de las ciudades desde el punto de vista portuario, a mayores de intervenciones que también se habían ido realizando en el siglo XVIII. Por lo tanto, lo que hace en ese momento la administración, o sea, además el Ministerio de Obras Públicas, es un plan de alumbrado marítimo desde el año 1847, en donde a mayores de realizar las intervenciones correspondientes en los frentes portuarios, realiza toda una labor de señalización de la costa a partir de la construcción de prácticamente más de 150 faros, por lo tanto una labor de la administración en donde está situando faros, ya no por razones históricas, sí en emplazamientos privilegiados y señalados por la propia costa, para iluminar desde la regularidad de las distancias, por lo tanto, la capacidad que tiene cada faro de alumbrar la propia costa, alumbrando toda la propia costa española, ¿no? Entonces es un plan planteado a escala peninsular, ¿no? Aquí ya los sistemas de iluminación se han transformado, ya no son las hogueras de la antigüedad,
ni siquiera el carbón, ya son los aceites los que están permitiendo la iluminación correspondiente de las lámparas, de las primeras lámparas que están utilizando, y todo el siglo XIX van a ser o va a servir una serie de cambios en los sistemas de iluminación, en donde el aceite va a ser sustituido de forma progresiva a partir de la segunda mitad de los años del siglo XIX por el petróleo, y finalmente el alumbrado eléctrico. El primer faro que en España se ilumina desde el punto de vista eléctrico es el faro de Cabo Vilán, pero no el faro de Cabo Vilán como se había construido inicialmente en el año 53-54, sino en la restauración, la reedificación posterior que se hizo del propio faro en 1880 y tantos o 1890. Por lo tanto, como algunos de estos faros construidos en los años 50 fueron reedificados totalmente a finales del 19 y asociados a un sistema de señalización distinto, como en este caso era la luz eléctrica. Bueno, en esas imágenes de los fotógrafos de mediados del 19 que fotografiaban, como antes os decía, las carreteras de ferrocarril, nos encontramos con imágenes maravillosas de los faros, esta doble relación que se produce en el faro entre el edificio correspondiente, el edificio que tenía los combustibles, las máquinas y la torre vertical. La torre vertical en piedra, en este caso, son los faros de Trafalgar, el de la izquierda, y de Chipiona, el de la derecha, con una rotundidad desde el punto de vista de los volúmenes geométricos, con un lenguaje que estaba proyectado en ese momento por el ingeniero de caminos, algunos de Sohaim, luego Saavedra fue el que hizo la primera investigación de las vías romanas en España, localizando incluso en Numancia, Lucio del Valle, personaje singular dentro de la ingeniería del 19, que a mayores tenía una formación de arquitecto, que proyectó además el canal de Isabel II en Madrid, porque fue el primer abastecimiento de Madrid, por lo tanto con una mezcla entre el lenguaje ingenieril y el lenguaje neoclásico arquitectónico, ¿no? Por esa oportunidad que venía desde la ingeniería militar, de esa intervención de los ingenieros, también la arquitectura. De hecho, acabo de estar en una tesis ahora en Burgos, la formación de los ingenieros de caminos, en la asignatura de arquitectura prácticamente era común hasta antes de la guerra, es decir, y luego se mantuvo a través de una transformación. Pero esa necesidad, que es una cosa que yo reivindico en este pendrive, hay capítulos de estudios de arquitectura, una cosa con la que estoy en este momento, y achaco de una manera clara con un error de la ingeniería, no en competencia con la arquitectura, pero el que hayamos abandonado el lenguaje arquitectónico. El lenguaje arquitectónico nos forma a los ingenieros, no quiere decir que proyectemos las mismas cosas que los arquitectos, pero nos forma en un lenguaje que es tremendamente enriquecedor. Y en la medida que lo hemos ido abandonando unos lenguajes que han formado tradicionalmente parte de la formación de los ingenieros. Pero bueno, esto es un debate que me llevaría bastante en este sentido, que es un debate que me interesa, porque en estos momentos ya no tenemos las mismas oportunidades que teníamos históricamente en proyectar arquitectura. Por gran parte de la arquitectura de los puertos está proyectando, no quiero hacer una reivindicación excesivamente corporativa en este sentido, no me interesa y quizás me estoy yendo en este sentido, pero sí el querer decir que hay una arquitectura ligada a los ingenieros que tiene que ver también con el proyecto correspondiente de los faros. Faros metálicos, estos son los proyectos que proyecta Lucio del Valle en la desembocadura del Ebro, ya perfectamente inventariados o ya han desaparecido, son los planos y las fotografías que se hacen en esos momentos. Por tanto, no solamente se están proyectando faros de piedra, sino que también se están proyectando faros metálicos, aunque con una permanencia distinta de los faros de piedra. Todo lo que es la construcción del 19 desde el punto de vista del hierro forjado, Lucio del Valle se da cuenta que no puede construir faros con fundición. La fundición es un material frágil y tiene que acudir al hierro forjado,
que presenta unas mejores características, sobre todo para la resistencia de tracción, hace que esa obra que se está haciendo ya del proyecto de los faros en la segunda mitad del 19 ya se está haciendo, los faros metálicos, los de hierro forjado. Todos los temas de los detalles constructivos, de los roblones, de las uniones, que luego incluso han influenciado la arquitectura de los años 70 y 80 de Arquitect, es un tema muy interesante. Hay un lenguaje ligado a la propia construcción, ligado a las uniones, que viene de la ingeniería, también de la arquitectura del siglo XIX, en donde aquellos que nos gustan los planos nos sentimos muy identificados con este tipo de cosas, de cómo se resuelven las uniones, los roblones, y por lo tanto hay un lenguaje constructivo sin el cual no se puede entender estas obras, voy a llamarlas también de arquitectura o de ingeniería. Galicia decía un visitante que les sonará a ustedes, que era Richard Ford, en 1898, encantadora, o decía la historia de los naufragios de esta costa. Hablaba de esta costa y decía: encantadora para los poetas y escritores, pero funesta para las frágiles embarcaciones. Porque en los temporales, es un mapa de los temporales, en donde giran, prácticamente giran en la costa del noroeste, no azotan al resto de la península, pero azotan al noroeste. Por lo tanto, en este noroeste, en este paisaje límite, o en esta tierra límite que estamos viviendo, es verdad que llueve más, y es verdad que los temporales están afectando de una forma distinta de lo que afectaron a Cantabria. Es un lugar, en este sentido, singular, y por tanto no es anecdótico que el hombre haya intentado señalizarlo para la navegación, Cuando uno estudia, por ejemplo, las vías romanas, se encuentra como incluso los romanos, a mayores de la vía 19, que seguía todo el borde litoral, o de la vía terrestre que se hizo como alternativa a la ruta marítima del estaño, necesitaron proyectar una vía que se llama la perloca marítima, que está en un itinerario que se llama Antonino, porque era una vía que no tenía ningún problema de seguir el recorrido terrestre prácticamente hasta la parte septentrional de la Ría Rosa. Pero en invierno, si tenía que atravesar el mar de la Costa de Morte, no podía. Por lo tanto, los propios romanos diseñaron una vía entre marítima y terrestre para evitar a Costa de Morte. Por lo tanto, Costa de Morte es un lenguaje del 19, incluso la gente que vive allí, incluso cabrea, digamos, una costa maravillosa, se llama Costa de Morte, pero es verdad que ya desde la antigüedad se sabían las condiciones de los temporales en este sentido en toda esta costa. Bueno, en esta costa, como consecuencia de ese plan de alumbrado marítimo, se proyectaron estos faros, el faro de Cabo Vilán, Emilio ha propuesto y lo haré agradecido, les animo a ustedes que se vengan, una excursión visitando los faros, y yo lo que le he dicho es que voy, pero la gente que nos acompañe tiene que andar, porque no se entiende el faro de Cabo Vilán exclusivamente llegando el coche al correspondiente aparcamiento. La llegada del coche al aparcamiento, la verdad es que nos relaciona con cosas no agradables, porque estamos viendo el parque eólico, estamos viendo una piscifactoría mal localizada en este sentido. Por tanto, yo lo que les llevaría es por la playa del 13, recorriendo sitio mítico en este sentido de la Costa de Morte, y viendo cómo la silueta de la torre de Cabo Vilán se está destacando sobre el propio paisaje litoral del propio litoral, en este sentido, con sus formas graníticas, maravillosas. Aquí ven esa doble relación de Cabo Vilán. Antes le decía que es el primer faro electrificado, con el edificio correspondiente. Hoy hay en debate, no sé si hay un museo, una manera de aproximarse, es una foto antigua la que les he traído, de la navegación marítima, aparte de la playa de los ingleses, en
Fisterra, es aproximarse al edificio correspondiente del faro de Cabo Vilán. Incluso hay una galería que nos está conduciendo hasta la propia torre. Se puede relacionar con todos los problemas de navegación este mar visitando el propio museo. Entonces, si vamos, Emilio, visitaremos también el museo, supongo, a ver si nos lo tienen abierto. Bueno, un faro mítico, y no he podido encontrar esta mañana, porque estaba prácticamente en la cama todo el fin de semana, pero es este faro de Fisterra. Fisterra es mucho más. Fisterra no es solamente el faro, no es solamente la obra artificial construida por el hombre, ¿no? Es el ara solis de aquel general romano que llevó a Fisterra a ver las puestas del sol a los soldados, porque merecía la pena el ver cómo se escondía el sol en la cima correspondiente de este faro, que no es el más occidental de Galicia, porque Tumiñán es todavía más occidental, pero sí es el más conocido, ¿no? Fisterra es el final del Camino de Santiago. Nadie que haga el Camino de Santiago debe detenerse en Santiago. Hay que continuar de Fisterra y continuar hacia el mar, sobre todo cuando se están haciendo kilómetros donde estás viniendo desde los Pirineos y desde Roncesvalles. Por lo tanto, tienes que terminar en el mar. En Fisterra, Musía es otro, creo que el camino está más señalizado entre Musía y Fisterra, en una ruta directa hacia Finisterre, por lo tanto una llegada al mar que merece la pena, ¿no? El otro día también estaba en otro tribunal de una tesis de una chica en Barcelona, una arquitecta en Barcelona, que ha hecho una tesis sobre el Camino de Santiago llegando a Fisterra. Y además ella está en Estados Unidos dando clases, pero no entiende el Camino de Santiago, y además como parte de una red mucho más amplia, si no es llegando a Fisterra. Fisterra es el final del camino, ¿no? Fisterra es un lugar singular. Por Fisterra pasa toda la navegación, prácticamente gran parte de la navegación europea. Fisterra tiene el Monte Pindo enfrente, por lo tanto, no solamente el faro, es un lugar singular ya más allá de lo que es la construcción del faro, que fundamentalmente es de mediados del siglo XIX. Terminaré enseguida. Otro faro que les he traído es el faro de Cabo Prior, y lo he traído para decirles que la administración, este sentido, la administración de puertos, que son las que gestionan los faros, los tienen señalizados. Es decir, que no nos perdemos a través de los faros, siguiendo la ruta correspondiente a las costas, sino que nos encontramos con este tipo de carteles en donde nos están enseñando los lugares correspondientes de los faros. Son recorridos en donde es mejor dejar el coche y andar, no llegar, aunque en algunos casos podemos llegar a ellos. Y es curioso cómo en torno a estos faros, como la foto que tienen ustedes en la parte derecha, se encuentran con las fortificaciones, muchas veces las fortificaciones de la guerra civil, porque eran lugares singulares desde los cuales se defendían las costas, las fortificaciones en este sentido. Bueno, se lo he traído a Paco Díaz Fierro, porque es un enamorado de toda la parte de Ribadeo, ¿no? Pero también creo que en estos momentos se está utilizando como hotel o así, me parece que se ofrecen habitaciones, igual que en el caso del faro de Fisterra, hay un restaurante, una obra muy bien hecha por César Portela. De hecho, hay un faro patrocinable de César Portela, que es el faro de las Sisargas. Por tanto, esa sensibilidad en la rehabilitación de este tipo de espacios, o bien para habitaciones o bien para hoteles, ¿no? Un proyecto en este momento, creo que la administración está buscando un tipo de utilidad en este sentido, pero hace falta obtener las concesiones correspondientes, ¿no? Pero es para recordar también la imagen de los fareros, de los torreros, de los que vivían en estos lugares alejados de la costa, y que, a diferencia de lo que ocurre hoy, donde no tienen que estar los faros, se pasaban ahí todo el día, porque tenían que estar constantemente alerta de la navegación. Es decir, a diferencia de nosotros, que dormimos durante la noche y estamos espabilados durante el día,
ellos tenían que estar alerta durante toda la noche, sobre todo los temporales, porque ahí es donde se producían las condiciones más peligrosas desde el punto de vista de la navegación marítima. Bueno, este es el faro de Nariga, el faro de Nariga. Fue un concurso que hizo el Ministerio de Obras Públicas, todavía se llamaba el Ministerio de Fomento, abierto a arquitectos y ingenieros, y aquí César Portela, que es uno de los grandes arquitectos de Galicia, consiguió una síntesis, me parece maravillosa, de lo que es el faro, es decir, de lo que es la imagen del faro, ¿no? De ese doble cuerpo, o de ese triple cuerpo que tienen los faros, es decir, ese cuerpo que veíamos antes en Cabo Milán, con el edificio correspondiente, con la torre sobresaliente del propio edificio, pero aquí lo interpretó la parte de abajo a través de un sistema como si fuesen los baluartes del siglo XVII, de Vauban, es decir, con esos triángulos correspondientes. Incluso utilizó una escultura que es una especie de mascarón de proa por las enormes posibilidades paisajísticas que tienen estos elementos cuando se está uno relacionando desde ellos con el mar, ¿no? Punta Nariga está en el municipio de Malpica, no se llega tan fácilmente, se llega a través de una serie de caminos, merece la pena en este sentido. Muchos otros caminos, bueno, ya no tiene que ver con la imagen de Malpica de los años 80, como hoy después Morel y cómo puedes llegar a estos sitios, y es uno de los faros que merece la pena también visitarlo, ¿no? Supongo que alguno de ustedes también lo ha visitado. Voy a terminar mi intervención recordando a un pintor que conocí que se llamaba Eduardo Sanz. Eduardo Sanz murió hace 2 o 3 años, en la Cántaro, en Santander. Pintaba con su mujer, y en el año 79 se lanzó, estaba acostumbrado, Santander hay una isla que se llama la isla de Mouro, de pintar el propio faro y el mar. Muchos de sus cuadros empiezan por el mar, por las olas, el fondo fundamentalmente es la isla, el faro, por lo tanto hay un fondo de mar, en donde a través del mar se está viendo el faro, ese elemento que está destacando sobre el propio paisaje. Y una de sus ilusiones era el poder localizar lo que era la obra de su vida. Desde el año 79 al año 80 empezó a recorrer toda la costa de España, haciendo bocetos, fotografiando faros. Y una auténtica obsesión desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista paisajístico, por el mundo de los faros, y hizo de su vida la visita, el recorrido y el dibujo correspondiente de los faros, eran cuadros que luego subía, pero alguien que se sintió identificado totalmente a partir de lo que es el paisaje de los faros, es un paisaje donde se produce ese límite entre la tierra y el mar, que es orientador de los recorridos a través de la tierra, pero además es orientador de esos navegantes en condiciones temporales a través del mar. Y consiguió al final de su vida, pocos años, el que el gobierno cántabro localizase toda su obra en este museo, en Cabo Mayor. Cabo Mayor es un faro en Cantabria, hay mucha historia dramática relacionada con el mundo de la guerra civil, la contaban de niño, de lo que ocurría en estos acantilados, ¿no? De algo que no tiene por qué volver a ocurrir nunca, porque la obra, digamos, como edificio no tiene nada que ver a veces con las salvajadas que hace el hombre, ¿no? Pero si quieren relacionarse con la obra de Eduardo Sanz, acérquense al museo que hay en Faro de Cabo Mayor, ¿no? Ahí se relaciona con sus acuarelas. Estos son 6 apuntes del Faro de Corruedo. Por tanto, no todos los faros tienen las torres altas. La altura de la torre viene determinada también por la altura del emplazamiento correspondiente y por la luz. Hay una serie de parámetros que determinan según la altura correspondiente a los faros, no entraba este tipo de cosas. O con apuntes de los faros de Baleares. Faros del Mediterráneo son más fáciles.
no están sometidos a esa acción de los vientos, ¿no? Se utilizan mucho los colores, se utilizan los colores, el contraste entre el azul y el blanco, el contraste entre el rojo y el blanco, en donde el faro no se entiende como en estos dibujos de Eduardo Sanz sin las formas geográficas. El faro se convierte en una prolongación de las formas geográficas. O este cuadro de Eduardo Arroyo, que pertenece a Eduardo Sanz, en el sentido de que él lo que hizo fue intercambiar sus sus cuadros con otros pintores que también se habían relacionado con el mundo de los faros. La colección merece la pena porque no solamente nos relacionamos con su obra, con la de su mujer, sino también con aquella obra que él ha ido adquiriendo a lo largo de toda su vida, ¿no? Por ejemplo, era un coleccionista de postales, de postales de las que nos mandábamos hace tiempo, y las postales ya nadie manda postales cuando viaja, ¿no? Pero hay toda una riqueza de postales relacionados con el mundo de los faros, ¿no? En los años 80, en los años 70. O incluso con recortables de los faros, es decir, de juegos de niños relacionados con el mundo de los faros, ¿no? Es una manera, la arquitectura está muy presente y hay muchos talleres en este sentido. La arquitectura se construye también en las facetas, como dibujos, un poco de una exposición de Yago, aquí es el Diego maravilloso. No, los ingenieros hemos abandonado la faceta, no es un desastre, lo de los ingenieros es un desastre. Antes les he puesto bien, pero ahora los pongo muy mal. Hay un ingeniero en la sala, ¿no? Porque esos lenguajes, las maquetas, me siguen pareciendo fundamentales para aproximarse el proyecto de la obra de ingeniería, no de la obra terminada, sino la obra del proceso, en donde en ese proceso está también la relación de la obra de ingeniería con el paisaje. Y ahí la maqueta sigue siendo un elemento fundamental. Y el dibujo, el debate, el croquis, la primera aproximación, sigue siendo un buen debate, ¿no? Por lo tanto, enseñar a los niños, aproximar a los niños a relacionarse con la obra de ingeniería desde las formas, desde los colores, les parece importante, ¿no? O cómo ha sido utilizado por los caricaturistas, Roto sigue escribiendo, en El País, por ejemplo, sigue reflejando sus dibujos, Mariscal está peor, pero como también la gente que hace una representación abstracta de la realidad y que trata de reflejar la realidad, se ha encontrado en esa doble relación del faro, de la torre, del edificio anexo, o como en el cuadro del Roto, con la luz, en donde la luz hoy moderna es la luz de la televisión, que es a través de la cual nos reflejamos hoy todos los días. Bueno, termino con esta imagen, que no sé muy bien por qué, he escogido a la mañana, pero por varias razones, se me ha ido ocurriendo casi al venir, a ver qué comento gracias a esta imagen. Esta es la Estatua de la Libertad, todos ustedes la conocen, en Nueva York. La construyó iba a decir un escultor, pero la figura de Eiffel fue fundamental en toda la estructura interior. Por lo tanto, es una escultura de bronce que oculta de alguna manera ese debate entre la piel y la estructura interior. Aquí no existe la estructura interior, pero un gran ingeniero que se llamaba Eiffel, todos ustedes conocen por la torre, que tenía sus proyectistas detrás, pues fue el que hizo posible este faro. Lo localizaron en Nueva York, al sur de Manhattan, en el año 1886, para celebrar el centenario de la independencia de los Estados Unidos. Sin embargo, esta Estatua de Libertad, el proyecto no se hizo para aquí. El proyecto lo hizo Bartoli. Bartoli era un escultor francés para la desembocadura, por tanto como un faro, para la desembocadura del canal de Lesseps, el canal de Suez, proyectado por un ingeniero francés que se llamaba Lesseps, que fracasó en la construcción del canal de Suez. Se planteó también el canal de Panamá, que también fracasó con mucho mayor claridad, ¿no? Pero como lo que es la Estatua de la Libertad, y lo que es en este momento un símbolo de Nueva York, se construye como un faro. Y eso se refleja de alguna manera en la forma, para señalar la entrada o la desembocadura
de ese canal fracasado del 19 como fue el canal de Sueño. Bueno, no sé si la imagen sirve o no sirve. Yo, por terminar esta intervención sin haber estornudado, me siento feliz, pero no sé si soy capaz de haber dicho algo que les haya interesado. Muchas gracias.